Advertencia. El siguiente video puede dañar la sensibilidad de los religiosos más fanáticos. En ningún momento se busca adoctrinar ni cambiar la manera de pensar de cada una de las personas. Ve este video bajo tu responsabilidad y te recomiendo mucha discreción. Después de un par de semanas de vacaciones, he vuelto. Y como primer video del año, he decidido traerles uno muy especial. Uno que hará estallar de rabia a aquellos religiosos más fanáticos. Uno que se centra en aquel hombre, hijo de Dios, aquel que vino a enseñarle a la humanidad cómo debía amar al prójimo, cómo debía ayudar a sus similares y no juzgar a nadie más. Todos ven a Jesús como aquel Dios de amor, aquel que trajo la paz al mundo, aquel que dio su propia vida para salvarnos a todos. Pero como ya lo hemos visto antes en otros videos, Jesús tiene un lado oscuro y hay unos documentos oficiales que demuestran que Jesús pudo actuar alguna vez de manera poco amorosa. Presta mucha atención, ya que hoy, bajo la luz de la luna, te hablaré sobre el Evangelio de la niñez de Jesús. En 1945, un par de hermanos egipcios encontraron cerca del río Nilo un conjunto de textos que hablan sobre la infancia de Jesús. Ese descubrimiento es la mayor compilación de documentos y códices extrabíblicos, es decir, textos escritos por gente cristiana de la antigüedad que la Iglesia nunca había descubierto, y por lo mismo y hasta la fecha, nunca fueron incluidos en la Biblia. En esa compilación había más de 50 textos, de los cuales la mayoría eran evangelios extraídos de la Biblia original, y que permanecieron ocultos desde los inicios de la Iglesia. Mucho tiempo antes de los conflictos religiosos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, ya existían conflictos que marcaban una clara diferencia entre creyentes que pensaban de manera muy diferente sobre la naturaleza de Dios, la relación que tenía con la humanidad y cómo es que debía ser adorado por los hombres. Pero de todas las ramas existentes, los gnósticos eran considerados el mayor peligro para el cristianismo ortodoxo. Es bien sabido que muchos de los documentos gnósticos se perdieron durante las luchas de poder entre las diferentes teologías, y desde entonces la Biblia cambió. Y entre esos cambios encontramos la forma en que se representa a Jesús. Quizá a la fecha, las creencias gnósticas siguen siendo un misterio, pero aquella colección encontrada cerca del río Nilo reveló nueva información sobre el cristianismo temprano. Para muchos, el texto más interesante de esta colección es aquel que lleva el título de El Evangelio de la infancia de Tomás, que entre sus líneas tiene un registro sobre la infancia de Jesús. Este texto nos muestra un Jesús muy diferente al de la Biblia, un Jesús irreconocible para los cristianos más devotos. Y esto es lo que dice dicho texto: Jesús castiga a la gente sin razón y no muestra ningún respeto por sus padres. Antes de continuar, es mi obligación recordarles que este Evangelio no es parte de la Biblia moderna, por lo cual no encontrarás nada de esto en la Biblia que tienes en casa. Aún así,
Es un documento fascinante que nos muestra cómo algunos de los primeros cristianos percibían a Jesús. Un Jesús rudo, atemorizante, y no al tierno niño Jesús que nos ha pintado la iglesia moderna. Y si te preguntas por qué digo que es un Jesús rudo y atemorizante, presta mucha atención, pues en este evangelio se nos deja en claro que Jesús maldijo a otro niño. Según este evangelio, cuando Jesús tenía la edad de 5 años, realizó uno de sus primeros milagros. Tomó agua de un río y la reunió en pequeños estanques, en donde posteriormente formó gorriones de barro y cobraron vida y volaron como cualquier otra ave. Pero un niño que lo observaba tomó una rama y golpeó los pequeños estanques de agua hasta romperlos. Jesús, muy enfadado, volteó a verlo y le dijo: «Oh malvado, impío y necio, ¿qué daño te hicieron los estanques y las aguas? He aquí que ahora también te marchitarás como un árbol, y no darás hojas, ni raíces, ni frutos». Después de aquella maldición, el niño se marchitó hasta que encontró su fin. Pero después de maldecir a un niño para que se marchitara, Jesús se fue caminando al pueblo hasta que otro niño lo golpeó en el hombro. El pequeño Mesías también maldijo a este segundo niño, diciéndole: «No terminarás tu curso». Y el niño inmediatamente cayó al suelo sin vida. Los padres del pequeño difunto corrieron a buscar al padre de Jesús, José, y se quejaron de que Jesús haya matado a 2 niños en la aldea ese mismo día. Entonces, José intenta disciplinar a Jesús, diciéndole: «¿Por qué haces tales cosas? ¿Acaso ellos nos odian y nos persiguen?». Pero Jesús dijo: «Sé que esas palabras no son tuyas, pero por ti me callo, pero ellos cargarán con su castigo». Entonces, después de eso, los padres de aquel niño quedaron ciegos. José, al ver lo que Jesús había hecho, lo tomó de la oreja, retorciéndola bruscamente. Pero aquel intento de disciplina no logró disuadir al joven Jesús. «Te basta con buscar y no con encontrar, y en verdad has hecho algo imprudente. ¿No sabes que soy tuyo? No me fastidies». A lo largo de los evangelios de Jesús, es común encontrar textos en los que el Mesías se opone a toda figura de autoridad. Incluso hay textos en los que contradice y hasta humilla a sus maestros, haciendo que el mismo José diga: «¿Quién es capaz de sujetar a este niño y enseñarle? No lo consideren como un pequeño hermano de la cruz». Este texto nos habla de un maestro de nombre Zaqueo, al cual José le pide específicamente que le enseñe a Jesús a aprender a amar a los de su edad, honrar la vejez y venerar a los ancianos. Zaqueo decide tomar la labor y hace lo mejor que puede y trata de enseñarle a Jesús el alfabeto, comenzando con el griego alfa. Pero Jesús lanza un discurso cuestionando el conocimiento del maestro, con lo que se supone debe de enseñarle, y le dice: «No conociendo el alfa, según su naturaleza, ¿cómo puedes enseñar a otro el beta?
hipócrita. Y el maestro Zaqueo respondió a Jesús: pobre de mí, desgraciado que soy, estoy confundido. Me he avergonzado a mí mismo al dibujar a este joven niño. Llévatelo, te lo suplico, hermano José. No puedo soportar la severidad de su mirada. Estoy a punto de desmayarme y morir por el niño, porque no soy capaz de mirarlo a la cara en este momento. A medida que Jesús crece en el evangelio de su infancia, no actúa tan a menudo, pues sus milagros posteriores son aquellos que narran la resurrección de personas, entre las que podemos encontrar las de un niño que murió por una enfermedad y la de un constructor. Pero lo que es claro es que sigue siendo antagonista de sus padres, llevándoles la contraria, desobedeciendo y mostrándose como un pequeño rebelde que no respeta la autoridad paterna. Cuando Jesús tenía ya 12 años, sus padres lo dejan en casa y van a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, tal y como era costumbre en aquella época. Pero al volver a casa, se dan cuenta que Jesús ha desaparecido. Tanto José como María lo buscan durante 3 días, hasta que lo encuentran dando una conferencia a un grupo de ancianos en el templo de Jerusalén. Cuando su madre se acerca a él, expresando lo preocupados que estaban, Jesús le responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo estar en la casa de mi Padre? Como ya lo vimos, los primeros milagros de Jesús fueron quitarle la vida a 2 niños, cegar a los padres de uno y humillar y atormentar a un profesor. Y por ello, José se lamenta continuamente, porque las acciones de su hijo han causado que todo el pueblo los desprecie. Pero, después de dejar en ridículo al maestro Zaqueo, y de manera abrupta, Jesús revierte todo el daño que ha causado. Y mientras el pueblo judío estaba aconsejando a Zaqueo, el joven niño rió mucho y dijo: que den fruto los estériles y que vean los ciegos de corazón. He venido de lo alto para maldecirlos y llamarlos a las cosas de arriba, como ordenó el que me envió por vosotros. Y en cuanto el niño dejó de hablar, inmediatamente todos los que estaban bajo su maldición fueron curados. Y después de eso, nadie lo volvió a provocar para que no lo maldijera y quedara mutilado. Quizá te estás preguntando cómo es posible que exista una versión de Jesús en la que es irrespetuoso y hasta cruel, y después una donde se convirtió en el hombre de amor que salvó a toda la humanidad. Esto quizá podamos explicarlo diciendo que el autor del texto se esforzó por modelar lo que los romanos consideraban como virtudes masculinas. La masculinidad romana giraba principalmente alrededor del concepto de la palabra virtus. La palabra virtus tenía muchos significados que fueron cambiando a lo largo de la vida del imperio. En aquella época en la que fue escrito este evangelio, la palabra virtus se empleaba principalmente en los logros militares, y de este modo podemos entender como masculinidad romana a la dominación de los enemigos y a la capacidad de solicitar la obediencia total de las mujeres, niños y extranjeros. Algunos estudiosos piden a los lectores de este evangelio que lo consideren en este contexto
Y así podemos explicar que el concepto de virtus puede influir en la desobediencia y la falta de respeto de Jesús hacia su Padre, para así convertirse en el hombre definitivo de la sociedad romana. Y de esta manera vemos al niño Jesús como un hombrecito que no está bajo la autoridad de nadie. Jesús no puede obedecer a su Padre ni a sus maestros, porque sabe que está por encima de todos los demás hombres. Algunos creen que este evangelio fue una obra de sátira, y aunque el evangelio es un texto apócrifo, los eruditos han intentado muchos enfoques para reconciliar al Jesús de la Biblia con el evangelio de su infancia. Estos enfoques ven el evangelio bajo la influencia del Viejo Testamento, de naturaleza greco-romana, o como parte del gnosticismo. Esto puede ser real, ya que podemos encontrar pasajes de la Biblia del Viejo Testamento en los que se ve a Dios como un Dios que puede actuar de manera violenta contra la humanidad. Pero también hay quienes creen que este evangelio fue escrito por un no cristiano como un ataque satírico al dogma, pues se argumenta que en los escritos parece preocuparse muy poco por las tradiciones judías de la época y de la vida de Jesús. Lo que de ser así, probablemente el escritor de estos textos debió ser griego y no sabía mucho sobre el cristianismo, aunque hay partes de este texto que también son mencionadas en el Corán. Jesús es un gran profeta en el Corán, en el cual aparece nombrado alrededor de 35 veces, y varias de estas apariciones hace eco de historias de Jesús que se derivan no solo de la Biblia, sino de textos gnósticos también, incluyendo, por supuesto, los evangelios de la infancia de Jesús. Por ejemplo, la historia de Jesús dando vida a los pájaros de barro la podemos encontrar en el Corán, en el pasaje que dice: «He venido a ti con una señal de tu Señor. Hago para ti la figura de arcilla de un pájaro, luego respiro en ella y se convierte en un pájaro con permiso de Dios». Entonces, si este texto es falso, ¿por qué aparece en el Corán un texto que corresponde con una aparición del texto de la infancia de Jesús? Esto quiere decir quizá que la historia sí es verdadera. Lo que es 100% real es que la Iglesia se vio beneficiada por el Imperio Romano, quienes con ayuda de los primeros papas y obispos se encargaron de prohibir todo aquel texto que manchara de cierta manera la imagen de su dogma. Y fue así que estos textos estuvieron prohibidos y nunca fueron incluidos en la Biblia. Entre los textos que fueron prohibidos, quizá el más famoso sea este que habla sobre la infancia de Jesús, pero no es el único. Otro quizá igual de famoso es el Evangelio de María Magdalena, que en su momento y bajo órdenes de la Iglesia se ordenó que se quemaran todas sus copias y se acabara con la vida de todo aquel que lo hubiese leído. Este texto habla sobre los últimos años de vida de Jesús y cómo supuestamente engendró un hijo. Si quieres que haga un video especial sobre este evangelio, déjalo en la caja de comentarios. Quiero recordarte que no estás obligado a creer ciegamente todo lo que te he dicho. Si piensas que estos textos son reales o si son falsos, es tu decisión. Pero si acaso quieres leerlos de manera completa,
Puedes encontrarlos en la página de National Geographic. Cuéntame, ¿qué opinas sobre estos textos? ¿Crees que deben ser incluidos en la Biblia moderna? ¿O crees que son completamente falsos y por eso la Iglesia los ocultó? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones. De esta manera YouTube te avisará cada vez que se estrene un video nuevo. Que el manto sagrado de Cristo te proteja hoy y siempre, bajo la luz de la luna.